las funciones de sumar sí conjunto. Y posteriormente también vamos a ver las funciones promedio sí conjunto y promedio A. Aceptaremos estos más. Ya. Recapitulando lo que hemos visto ayer, de paso reforzamos un poco más. Hemos visto que la función de contar sí cuenta las celdas que cumplen. Lice no está Dice, compartiendo no está pantalla. compartiendo la pantalla. ¿No se está compartiendo? No. A ver. Ahora sí se ve. Hasta el internet un poquito lento, creo. Ya. Bueno, recapitulando los temas que hemos tocado ayer, la función contar sí y la función contar dos. La función de contar sí cuenta las celdas que cumplen una condición. Y por el otro lado también hemos visto que la función de contar sí conjunto cuenta las celdas que cumplen. El día de las funciones que vamos a ver son muy similares. La diferencia es que la función de sumar y contar que cumplen con una. Entonces vamos a decir que la función de sumar punto sí suma las celdas que cumplen una condición o criterio. Bien, para el ejemplo, tenemos un recuadro con distintas personas. Dejó de compartir otra Lice, se ha vez. dejado de compartir. Lice, se escucha su voz entrecortantes. Con esto. No se Sí, Lice. Sí, Lice. Sí, Lice. Ya, ahora sí. Para disculpar, chicos. Bueno, seguimos entonces. Estábamos hablando de la función sumar punto sí, ¿no? Estábamos comparando más o menos con las funciones que hemos visto ayer, con la de contar sí y con la función de contar sí conjunto. Entonces hemos dicho que la función sumar sí, a diferencia de las otras dos que hemos visto el día de ayer, con las de contar, esta no nos va a contar nuestras celdas, sino que nos va a sumar el contenido que está dentro de nuestras celdas. Para el ejemplo, tenemos un pequeño recuadro con distintas personas, sus respectivos sexos, y bueno, también estamos viendo que estas personas han ganado medallas, ¿no? ¿De qué? No sabemos, tampoco nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Lo que nos está pidiendo es que determinemos el número de medallas que han ganado los hombres y el número de medallas que han ganado las mujeres. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros aplicamos la función contar sí o contar sí conjunto para una de estas preguntas, dense cuenta que ya no aplica, ¿verdad? Entonces es en estos casos que se usa la función de sumar punto sí. ¿Cómo funciona? Inserto mi fórmula, sumar sí, y ahí está. Fíjense que es muy parecida a las funciones que hemos visto ayer, ¿no? Prácticamente son los mismos argumentos. Lo primero que nos pide es el rango. ¿Cuál va a ser nuestro rango? La columna de sexo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando dentro de este rango?
Primeramente nos está pidiendo las medallas de los hombres. Entonces, lo que nosotros estamos buscando dentro de este rango es la letra M, ¿no? De masculino. Y por último, me está pidiendo el rango suma, es decir, el rango del que va a sacar la sumatoria. En este caso va a ser la columna de las medallas. Bien, entonces yo cierro mi paréntesis y enter. Está saliendo 12. A ver, comprobemos. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer una suma manual. Ya tenemos masculino, una medalla, más otra medalla, más esta y finalmente esta, ¿no? Enter y vemos que está cumpliendo la función, ¿no? Me está saliendo exactamente lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo para las mujeres. Voy a poner mi función sumar, ¿sí? Mi rango va a ser el sexo. Separo con el punto y coma. Y el criterio que estoy buscando dentro de este rango, en este caso es la letra F. Está representando a las mujeres, ¿no? F de femenino. Y posteriormente me pide el rango suma, que ya sé que va a ser mi columna de medallas. Entonces, cierro mi paréntesis y enter. Ahí está. Si nosotros hacemos la sumatoria, a ver, yo tengo F5 más 4 más 2, y acá tengo 2 medallas más de mujeres. Ahí está. Evidentemente veo que la función se está cumpliendo, ¿no? Pasemos a la hoja 2. Tengo 2 recuadros, del mismo modo son distintas personas, ¿no? Y también tengo 3 materias. Bueno, lo primero que tengo que hacer es sacar los promedios de estas notas. Entonces, como ya hemos visto, promedio, y jalo las 3 notas. Cierro mi paréntesis, enter. Y ya tengo para todos. Listo. Una vez completo mi cuadro, ¿qué es lo que me está pidiendo acá? Tengo 4 o 5 preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que me está pidiendo para el primer caso? Me dice, ¿cuánto es la suma de todas las notas iguales a 50 en el curso de matemáticas? ¿No? Como ven, únicamente me está dando una condición. Solamente me está pidiendo la sumatoria de las notas que son iguales a 50, ¿no? En el curso de matemáticas. Entonces, pongo mi función, sumar, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi rango? ¿Promedio o esto de matemáticas? Seleccionamos la columna de matemáticas y a continuación, ¿cuál va a ser nuestro criterio? Igual a 50. Igual a 50. Exacto. Igual a 50. Entonces yo simplemente voy a poner 50, ¿no? No es necesario que ponga igual. Y a continuación me pide el rango suma. En este caso, ¿cuál va a ser mi rango suma? La misma columna. Entonces cierro y ahí está. Me está diciendo que que la sumatoria de las notas de 50 es igual a esto, ¿no? En otras palabras, me está diciendo que solamente hay 3 notas de 50. Si nosotros vemos, a ver, acá tenemos 1, 2 y 3, acá está, ¿no? 50 más 50 más 50, obviamente nos da los 150 que nos está saliendo acá. Bien, para el siguiente caso, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es la suma de todas las notas mayores a 45 en el curso de lenguaje?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo. Sumar sí. En este caso mi rango va a ser la columna de lenguaje. Es lo que me está pidiendo. Y el criterio dentro de este rango va a ser mayor a 45, ¿no? Entonces abro mis comillas, mayor a 45. Cierro. Y finalmente me está pidiendo el rango sum, que también va a ser la misma columna. Cierro el paréntesis y enter, ¿no? Si nosotros hacemos la sumatoria únicamente de las notas mayores a 45, evidentemente nos va a dar los 468. Digamos, ¿cuánto es la suma de las notas mayores a 60 en el curso de historia? Bueno, esto prácticamente es lo mismo, ¿no? Pongo sumar, punto, ¿sí? Mi rango va a ser de historia. Y mi criterio dentro de este rango va a ser mayor a 60. Cierro. Y a continuación, el rango que me va a sumar, que es el mismo. Cierro mi paréntesis y ya tengo el resultado. Para los dos últimos, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo la suma únicamente de los aprobados y a continuación me está pidiendo la suma únicamente de los reprobados. ¿Cómo saco esto? Sumar, ¿sí? En este caso, ¿de dónde voy a sacar el rango? De promedio. ¿Cuál va a ser mi criterio dentro de este rango? ¿Cómo sé si son aprobados? Mayor a 50. Mayor o igual a 51. Exacto. Con cualquiera de los dos, ¿no? Si es que no les diera con uno, se supone que tienen que probar el otro, ¿no? El Excel se trata de llegar al resultado, chicos, ¿no? Ya que hay distintas formas de hacer. Entonces es lo mismo poner, digamos, mayor o igual a 51 que poner simplemente mayor a 50, ¿no? Es exactamente lo mismo. Yo personalmente lo veo más práctico esto. Entonces simplemente voy a poner mayor a 50 y a continuación el rango suma, que va a ser el mismo promedio. Cierro y ahí está. Yo no quiero tener decimales, lo voy a redondear. Ahí, perfecto. Y lo mismo voy a hacer para los reprobados. Sumar, ¿sí? Mi rango va a ser promedio. Y el criterio dentro de este rango ahora va a ser menor a 51, ¿no? Y posteriormente el rango suma, que va a ser el mismo. Listo, ahí tengo. Es de este modo que se trabaja con la función sumar.sí. Como ven, suma los contenidos de las celdas que están cumpliendo con una condición. Pero ¿qué pasa si me dan dos o más condiciones? Para eso tengo la función sumar si conjunto. ¿Qué nos hace esta función? Suma las celdas que cumplen con más de una condición. Entonces, veamos en el ejemplo. Tengo un recuadro más amplio con distintos trabajadores, ¿no? Acá tengo sus años de servicio, tengo sus cargos, sus sueldos, ¿no? Su haber básico. Y también me está diciendo que algunos tienen hijos. Del mismo modo, vemos que están asegurados. Y bueno, por último tenemos los netos a pagar. En el recuadrito de acá tengo tres preguntas. ¿Qué es lo que me está pidiendo? El primero, me dice, ¿cuántos suman los netos de los informáticos con hijos?
A ver, ¿cuántas condiciones tengo acá? ¿Con cuántas condiciones estoy trabajando? 3. Con dos 3. condiciones. Con dos, ¿no? Ya que me está pidiendo la profesión, únicamente me está diciendo que saque la suma de los netos de los informáticos y que tengan hijos, ¿no? Entonces, únicamente tengo que trabajar con estas dos. Y obviamente el rango suma va a ser este, ¿no? Ahora, quiero que se fijen cómo trabaja esta función, ya que es un poco diferente a las otras condicionales que hemos visto hasta el día de ayer. Yo voy a poner mi función, sumar si conjunto. Ahí está. A diferencia de las otras funciones, lo primero que nos pide esta función es el rango que nos va a sumar, ¿no? Con las otras funciones, esto es lo que nos pedía al último, digamos, ¿no? Como último paso. Para esta función es lo primero con lo que vamos a trabajar. Nos está pidiendo el rango suma. ¿Qué es lo que queremos sumar nosotros? El neto a pagar. Entonces, selecciono toda mi columna, únicamente de mis netos, y listo. Punto y coma, y a continuación recién puedo empezar con los rangos y con los criterios. Una vez que ya tengo mi rango suma, ¿cuál va a ser mi primer rango? Yo puedo empezar con la columna de hijos o con la columna de cargo. Vamos a empezar con este, vamos por orden. Entonces, mi primer rango va a ser el cargo, ¿no? Y mi criterio dentro de este rango, ¿qué es lo que estoy buscando en cargo? Únicamente a los informáticos. Entonces, comillas, y a continuación escribo lo que estoy buscando, tal como está en mi base de datos, ¿no? Tal como está en el cuadro. Entonces pongo informático. No importa si son mayúsculas o minúsculas, lo importante es que esté escrito de igual forma, está escrito en la base de datos, o en el cuadro original. Entonces, cierro mis comillas, tengo un rango y un criterio más. ¿Cuál va a ser mi segundo rango? Hijos, ¿no? Va a ser la columna de hijos. Entonces, selecciono y mi criterio es, estoy buscando únicamente a los informáticos que tienen hijos. ¿Cómo puedo saber si tienen hijos o no? Más de 1. Mayor. Exacto. Automáticamente, mayor a 0 ya es 1, ¿no? Entonces, únicamente voy a poner mayor a 0, cierro mis comillas, cierro mis paréntesis, y ahí está. Me sale 7600. A ver, comprobemos. Aquí tengo un informático, un hijo. ¿Dónde tengo otro? Acá hay un informático, no tiene hijos. Acá hay otro. Acá hay otro. Y creo que no hay más, ¿no? Entonces, si nosotros, a ver, aquí lo haremos. Si nosotros sumamos estos netos, debería darnos exactamente el mismo resultado. Y ahí está, los 7600, ¿no? ¿Qué nos pide a Dice, continuación? ¿puedo dejarlo en la fórmula un segundito, porfis? Sí, ahí está, chicos. Pueden copiar. Ya, ¿no? Bien. Pasemos entonces al siguiente, que es lo que nos está pidiendo. Nos dice, ¿cuánto suman los netos de los contadores que ganan más de 1600
y tienen más de un hijo. Para este caso, ¿con cuántas condiciones estamos trabajando? Ya con 3, ¿no? Nos está pidiendo el cargo, el sueldo, y nos está diciendo que tenga más de un hijo. Entonces, lo mismo, aplico mi función, sumar si conjunto, y ya sabemos que tenemos que empezar con el rango que nos va a sumar. En este caso, seguimos trabajando con el neto a pagar. A continuación, ya puedo trabajar con mis criterios. ¿Cuál va a ser mi primer rango? Vamos a empezar por la columna de cargo. Selecciono. ¿Cuál va a ser mi criterio dentro de este rango? Contador. Contadores. Listo. Pongo contador, tal como está en el cuadro, repito. Y sigo. ¿Cuál va a ser mi rango 2? ¿Cuál va a ser mi rango 2? Exacto. En este caso vamos a trabajar con el haber básico. Listo. Mi criterio dentro de este rango va a ser más de 1600. Entonces, mayor a 1600. Cierro mis comillas. Y por último, mi tercer rango, que va a ser hijos, ¿no? Me dice que tiene más de un hijo. Entonces, selecciono la columna de hijos. Y aquí voy a poner como criterio mayor a 1, ¿no? Porque ya nos está diciendo más de un hijo. Entonces, mayor a 1, cierro comillas y cierro el paréntesis. Enter. Ahí está. Si nosotros revisamos, evidentemente nos va a dar este mismo monto, ¿no? Seleccionando, como hemos hecho acá, y haciendo la sumatoria. Por último, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es la suma del neto a pagar de los administradores que ganan menos de 1800 y tienen más de un hijo? Tienen que tener mucho cuidado, chicos, de no confundir las funciones de contar con las funciones de sumar, ¿no? Es por eso que estamos haciendo una pequeña definición de cada función. Yo en el examen, obviamente que no les voy a poner sume o cuente, digamos, ¿no? O utilice esta función para tal cosa o esta función para esta cosa, digamos. Yo simplemente voy a dar los instructivos o las preguntas y ya se supone que ustedes tienen que reconocer las fórmulas y tienen que saber cuál usar para cada cosa, para cada instructivo que se les da. Disculpa, licenciada. ¿Será que de la 2 puede mostrar lo que es la fórmula, por favor? Acá está. Gracias. Bien, sigamos. Por último, el número 3 nos está pidiendo la suma de los netos a pagar de los administradores que ganan menos de 1800 y tienen más de un hijo, ¿no? Entonces, fíjense que es casi lo mismo que este que hemos hecho acá, el segundo, ¿no? Entonces, a modo de repasar, ponemos la función sumar si conjunto. Ya sabemos que tenemos que empezar por el rango de la suma. Estamos trabajando con el neto a pagar. Y a continuación pongo los rangos con sus criterios. Me voy a ir a cargo. Y mi criterio va a ser, ¿con qué está? Con el administrador. Administrador, cierro mis comillas. Mi segundo rango va a ser el haber básico, ¿no? Mi criterio dentro de este rango va a ser, ¿qué es lo que me está pidiendo?
que ganen menos de 1800. Entonces, menor a 1800. Cierro. Y por último, voy a trabajar con la columna de hijos. No. Igual que la anterior, me está pidiendo que solamente tengan más de un hijo. Entonces, pongo mayor a 1. Listo. Ahí está. Ya tengo mi resultado. Ahí está la fórmula para que la puedan ver. Y como les decía, chicos, vayan practicando. Ustedes tienen que saber ya la diferencia entre contar y sumar. A ver, si yo les pongo, digamos, acá, vamos a hacer esto. Mm, ¿Cuántos contadores hay? A ver, ¿cuántos contadores? Están haciendo conmigo, ¿no, chicos? Se van a ganar puntos. Pondremos cuántos contadores con sueldos iguales a 1600. Ahí en la tabla, digamos. A ver, ¿qué más podemos hacer? A ver, se los he puesto acá 4 preguntas, está mezclado. A ver, a las primeras 5 primeras personas que me manden esto resuelto, se van a ganar puntos, ¿ya? Todo, todo. Lo resuelven esto, lo guardan y lo mandan con el nombre de puntos. A medida que vayan acabando, me avisan ya, chicos. Tienen 5 minutos. Por ¿Pueden demás, mostrar, por favor, todo completo, la tablita? ahí está. Gracias.
Les quedan 3 minutos, chicos. Mándamelo en la misma plataforma. Listen, en el mismo documento era, ¿no? Sí. ¿Dónde hay que mandarlo, Lice? Disculpe. A la plataforma. Ahí mismo. Las personas que han terminado, chicos, rápidamente mándenme sus nombres completos, por favor, al WhatsApp directamente, así lo hacemos más rápido. Solo sus nombres, no el documento. Y más tarde voy a verificar. ¿Al grupo, Lice? ¿Perdón? Sí. O sea, las personas que ya han acabado, se supone que tienen que subir el archivo a la plataforma. Y en este mismo momento, esas mismas personas envíenme sus nombres completos al WhatsApp para que los registre y más tarde corrobore eso. Donde dice práctica 3, ¿no, licenciado? ¿Lo subiríamos? Sí, ahí mismo. O donde dice tema, igual se va a guardar. Igual la práctica 3 es otra. Ya. Listo, chicos, ya es tiempo. A ver. Creo que solo 3 personas han terminado, ¿no? A ver, haremos esto. Así rapidito. ¿Cuál usaríamos para la primera? ¿Cuántos contadores con sueldos iguales a 1.600 hay? ¿Qué función es? Contar sí. Contar sí conjunto. Bien. Para la segunda, ¿qué función es? Sumar sí. Contar sí, ¿no? ¿Contar o sumar? Contar, sí. Contar. Contar sí. No nos está pidiendo la sumatoria de los contenidos, ¿no? Solamente nos está pidiendo la cantidad de los profesionales con el cargo de administración de empresas, ¿no? Nada más. No nos está pidiendo ninguna sumatoria de los netos, ni de los sueldos, ni nada. Para el tercero, ¿contar o sumar? Contar sí. Contar. Y finalmente, para el último, ya les estoy Sumar. dando la Sumar. respuesta. ¿Cuánto suma? Dice regalado. Sumar sí Listo, chicos. conjunto. Entonces, esta es la forma que se trabaja con la función sumar sí y sumar sí conjunto. Tengan mucho cuidado al momento de hacer. No se tienen que confundir. En el examen cometen harto ese error. Donde es contar, le meten sumar, y donde es sumar, le meten contar. Entonces, obviamente eso se califica como mal, ¿no? Bien. Finalmente, chicos, vamos a ver las funciones de promedio sí, promedio sí conjunto y promedio A. Bien. Todos están conmigo, ¿no? Lice, ¿en ese documento dónde está? En la misma plataforma, está con tema 4. Ya está bien. ¿Nos podría dar un segundo, por favor?
para descargarlo. Bueno, como podrán ver, tenemos un recuadro. Son distintos vendedores. También tenemos una columna de sexo, de profesión, sueldo y la edad, ¿no? De al lado tenemos varios recuadritos que hay que llenar con las distintas funciones que vamos a ver a continuación. Bien, lo primero que nos piden, ¿qué es? Es el promedio del sueldo, ¿no? Esto ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Sus micrófonos, chicos, por favor, siléncienlo. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Únicamente nos está pidiendo el promedio. Entonces, ya sabemos que vamos a usar la función promedio, ¿no? ¿De qué nos está pidiendo? Del sueldo. Listo, facilísimo. Bien. En realidad, ¿qué es lo que nos está haciendo esta función? Sería exactamente lo mismo que hacer esto, ¿no? Una suma con todos los sueldos. Yo cierro paréntesis, ¿no? Y todo esto lo tuviera que dividir por el número de sueldos, ¿no? En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sueldos, ¿no? Entonces, esta suma, dividiendo entre las 14 celdas, me tuviera que salir lo mismo. Ahí está, ¿no? Si yo le aumento 2 decimales, ahí está. Me sale exactamente lo mismo. A ver, pasemos a la función de promedio sí. Ya hemos visto las funciones de contar sí conjunto, sumar sí y sumar sí conjunto. Estas funciones de promedio sí conjunto son muy similares a estas que hemos visto, ¿no? ¿Qué nos hace la función promedio sí? Saca el promedio de las celdas que cumplen con una condición. Lo mismo, ¿no? Solamente que en el caso de contar sí, nos va a contar las celdas. Sumar sí, va a sumar el contenido de las celdas. Y en este caso, en la función de promedio, solamente nos va a sacar el promedio o la media aritmética de las celdas que estén cumpliendo con una condición. En este caso, nos está pidiendo el promedio de los sueldos, pero ya nos está pidiendo una condición. A ver, yo voy a sacar únicamente los promedios de los ingenieros de sistemas. ¿Ya? Voy a copiar esto para no escribir. Control C. Y acá le voy a poner Control V. Listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar los promedios de los sueldos únicamente de los ingenieros de sistemas. Entonces, aplico mi función. Promedio sí, acá está. Promedio sí. Lo primero que me pide es el rango. ¿Cuál va a ser mi rango? Profesión. Selección. ¿Cuál va a ser mi criterio dentro de este rango? ¿Qué es lo que estoy buscando? Ingeniero de sistemas. Ahora, si se dan cuenta, yo ya no necesito escribir todo eso. Ya lo tengo acá, ¿no? Entonces, simplemente le voy a dar clic acá y listo. Y a continuación, ¿qué es lo que me está pidiendo? El rango promedio. ¿Cuál va a ser este rango? El sueldo. Entonces, cierro paréntesis y ahí está. Probemos acá si se está cumpliendo la función.
Yo voy a poner suma. ¿Dónde están los ingenieros? Acá tengo 2. Entonces, pongo, a ver. Lo voy a hacer manualmente. Ya tengo el sueldo de un ingeniero. Tengo otro. ¿Dónde hay otro? Y acá hay 2 más. Entonces, listo. Cierro mi paréntesis. ¿Y entre cuánto tuviera que dividir esto? Entre 4. Fíjense que me sale exactamente lo mismo. Si yo cambiara esto, fíjense qué es lo que pasa acá en la celda de promedio si yo cambio esto. Para no estar borrando y escribiendo, entonces yo directamente voy a copiar y voy a pegar. Yo quiero que me saque los promedios de los sueldos únicamente de los contadores. Entonces, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Fíjense, automáticamente va cambiando, ¿no? Lo mismo si yo hago con administrador, copio, pego y automáticamente la función va cambiando y va trabajando según a lo que yo haga acá, según a los cambios que yo haga acá. Entonces, nuestra función ya hecha va a ir cambiando. Bien, es así como funciona la función de promedio sí. Pero ¿qué pasa si nos pide más de una condición? En el cuadro de abajo, ahí está la fórmula. ¿Qué pasa si nos pide más de una condición? Ay, no funciona, Lice, no sé por qué. ¿Perdón? No funciona la fórmula, no sé por qué. Error me dice. ¿No funciona en tu máquina? La fórmula, hice lo mismo, pero no funciona. Error me dice. A mí también. Tuviera que ver, Lo mismo me sale. a ver qué problema tienen, chicos. Ese es el problema, pues, de las clases virtuales. Ya no... ¿Qué les puedo decir? A ver, sigamos. En el cuadro de abajo vemos que ya no nos está pidiendo solamente una condición, sino nos está pidiendo 2 condiciones, ¿no? Nos está pidiendo el sexo y nos está pidiendo la profesión. A ver, aquí en sexo yo le voy a poner hombre. Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Y en profesión voy a poner contador. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar el promedio de los sueldos únicamente de los contadores hombres, ¿no? Entonces, aplico la función promedio si conjunto, y al igual que la función de sumar si conjunto, lo primero que nos está pidiendo es el rango promedio, ¿no? En este caso va a ser el sueldo. Empezamos por el sueldo, y a continuación vamos poniendo nuestros rangos y los criterios. Mi primer rango en este caso va a ser la columna de sexo. Y el criterio dentro de este rango va a ser la palabra hombre, ¿no? Yo ya no necesito escribir esto porque ya lo tengo acá. Ahora sí, si quisiera escribir, escribo también, no hay ningún problema, ¿no? Para hacerlo más práctico, yo simplemente voy a seleccionar esto. Listo. A continuación, mi rango 2 va a ser profesión. Y el criterio dentro de este rango, ¿qué es lo que estoy buscando dentro de este rango? Es contador. Yo ya no necesito escribir porque ya lo tengo acá. Entonces simplemente le voy a dar clic acá y voy a cerrar todo. Ahí está. Únicamente me está sacando el promedio de los sueldos de los contadores que son hombres, ¿no? Yo cambio esto, digamos, a mujeres
Voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Ahí está, automáticamente también va cambiando esto. Lo mismo si yo cambio la profesión, automáticamente también va a ir cambiando el promedio, ¿no? En el cuadro de abajo tengo... Dice, dime, la fórmula, por favor. ¿perdón? La fórmula, por favor. Fórmula. Acá está. ¿Será que puede? Está bien, gracias. Dice acá no es necesario poner las comilitas, ¿no? En este caso, como ya lo tienes ahí escrito, entonces ya no necesitas. Únicamente necesitas usar las comillas cuando tú escribes algo, cuando tú estás poniendo un texto. Pero en este caso estás seleccionando una celda, ¿no? Bien. En el recuadro de abajo tenemos un ejercicio en el cual ya nos está pidiendo, bueno, 3 condiciones, ¿no? Ya no solo 2. Nos está pidiendo el sexo, nos está pidiendo la profesión y nos está pidiendo la edad. Entonces, a ver, acá le pondremos, sacaremos de las mujeres, yo voy a copiar esto, lo pego acá. En profesión vamos a poner ingenieras de sistemas y en edad vamos a poner mayores a 25, ¿ya? Se los dejo eso para ustedes, chicos. Y bien, por último, pasemos a la función de promedio A. Necesito que me presten más atención acá, para esta función. Primeramente vamos a llenar este cuadrito para que se puedan ubicar y puedan ver la diferencia. A ver, vamos a llenar este cuadro con distintos números, ¿ya? Vamos a poner números de 10 en 10. Listo. Lo que nosotros conocemos es la función de promedio. Bueno, es la función normal de promedio, ¿no? Solamente promedio. Entonces, si yo pongo promedio y selecciono todo este rango, ¿qué es lo que me está haciendo el Excel? Me está sumando todas estas celdas para después dividir entre el número de las mismas celdas, ¿no? En este caso son 6, ¿no? 1, 2, 3. En este caso son 6. Listo. Pero ¿qué pasa si dentro del rango que yo he seleccionado tengo celdas